Buenas, mi nombre es Arin Canelas, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Honduras. En este caso vamos a resolver un ejercicio de circuito monofásico, el de la clase de circuitos eléctricos 2. El enunciado dice, se tiene una carga conectada a una alimentación de 240 voltios eficaces con una frecuencia de 50 Hz con un factor de potencia de 0.7 en atraso y consume 4500 watts. La pregunta es, ¿cuál sería el valor de la carga capacitiva del, del, del condensador para tener un factor de potencia de 0.93? Bueno, lo primero que hay que hacer es analizar los datos que nos dan. En este caso nosotros para poder encontrar las potencias, poder encontrar potencias, lo que necesitamos tener todos los valores en valores eficaces. Para hacer eso nos ayudamos de la fórmula que valor eficaz va a ser igual, o valor RMS va a ser igual a la raíz cuadrada, a valor pico entre raíz cuadrada de 2, perdón. Bueno, pero en este caso ya nos dan los valores eficaces, con un valor eficaz, en este caso el enunciado dice valor eficaz de 240 voltios. Ajá. Nos dan la frecuencia también, que la frecuencia no la vamos a necesitar ahorita, sino que la necesitamos al final porque el enunciado nos está diciendo que encontremos el valor de esa capacitancia y ese capacitor. Eh, Nos dan el factor de potencia. ¿Y qué es el factor de potencia? Es el factor que nos indica cuánta energía se está aprovechando en el sistema y nos dice que es en atraso. Y para entender esto, que es en atraso o en adelanto, muchas veces nos sale en adelanto, lo que hay que hacer es referenciar el voltaje. Cuando se referencia el voltaje en un capacitor, se tiene que la corriente adelanta el voltaje. Referenciando el voltaje significa que la corriente iría hacia abajo. Ayúdanos de acá. En un capacitor significa que la corriente iría hacia abajo. Eso significa que están adelanto porque es cuando se dice que están adelanto cuando el voltaje adelanta la corriente. Y en un inductor, refiriendo al voltaje, el voltaje iría adelante. Significa que la corriente atrasa al voltaje. Eso significaría un factor de potencia en atraso. Bueno, em, ya nos da el factor de potencia, nos da la potencia consumida, que esa sería la potencia activa, la potencia real, porque está leída en watts, que es 4500, que es lo que tenemos acá. Realizar el triángulo ya de potencia. Para encontrar, primero hay que realizar el triángulo de potencia, encontrar el triángulo de potencia y completarlo para poder entender un poco mejor lo que vamos a hacer, lo de corrección de factor de potencia. Bueno, armando el triángulo, tenemos que esa potencia que nos dan aquí, que es 4500 watts, es la potencia real, es la potencia activa. Significa, nos está diciendo que es 4500. Ahora, lo que necesitamos es este ángulo de este triángulo. Para poder encontrarlo nos ayudamos de esta fórmula, que dice que el factor de potencia va a ser igual al coseno del ángulo. Despejando para ahí, obtenemos que el teta va a ser igual al coseno inverso del factor de potencia, que es el que nos están dando aquí, que es 0.7. Bueno, realizando los cálculos nos da que coseno inverso de 0.7 es 45.573. Ahí encontraríamos el ángulo. Ahora, para encontrar la hipotenusa de este triángulo, nos ayudamos de esta fórmula, que diciendo que el factor de potencia va a ser igual a P sobre... No, perdón. Nos ayudamos de esta fórmula que va a ser que P va a ser igual a S por el factor de potencia o el coseno del ángulo. Entonces, despejando para S, tendríamos que que S va a ser igual a P, que es la potencia activa, que es la potencia real, sobre el factor de potencia, que es 4500 sobre 0.7, nos da un valor de 6428.571, que es el valor que tenemos acá. Ahora, necesitamos ahora la parte imaginaria, la parte del número complejo, porque se trabaja con números complejos. Hay dos formas de utilizarlo. Podemos utilizar Pitágoras, que sería la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un lado del cuadrado más al otro lado del cuadrado. Y despejando para el lado que necesitamos encontrar, nos da este valor.
45.4.590.917. O lo podemos utilizar, o lo podemos encontrar utilizando las leyes de seno y coseno. Utilizando la identidad trigonométrica, que va a ser que por medio del triángulo, que va a ser tangente, va a ser igual a opuesto entre adyacente, despejando para el opuesto que necesitamos, el que necesitamos acá, que es la parte real, la potencia reactiva, que sería la potencia reactiva. Entonces encontramos que la potencia reactiva va a ser igual a P tangente del ángulo θ, que es el ángulo que tenemos acá. Bueno, haciendo estos cálculos en la calculadora, obtenemos que es 4059. Si observamos es la misma respuesta. Es la misma respuesta. Entonces cualquiera de los dos lados nos vamos a llegar al mismo punto. Bueno, esta hipotenusa es la potencia la potencia aparente, que es la potencia de todo el circuito. Pero la que leen los contadores, por ejemplo, en nuestros hogares, es la potencia activa, que es la potencia que es aprovechada. Bueno, ya tenemos los valores ya del ángulo, ya tenemos todo el triángulo resuelto. Ahora nos están diciendo cuál sería el valor de la carga capacitiva del condensador para tener un factor de potencia de 0.93. ¿A qué se refiere esto? Nos está dando a entender que vamos a hacer una corrección de factor de potencia. Para eso podemos hacer en el mismo triángulo el otro triángulo, que es con el factor ya de potencia con el factor de potencia corregido. Bueno, armando el otro triángulo, en este caso lo voy a armar en el mismo triángulo anterior, que si se fijan es el mismo ángulo, que es del mismo ángulo de la potencia aparente, que es 45.573, con amplitud, con magnitud de 6.428. Entonces, armando el otro triángulo, lo que necesitamos es conocer el ángulo que tenemos entre la potencia aparente y la potencia activa, que sería el ángulo del factor de potencia. Y ya nos dan el factor de potencia, que nos está diciendo que lo corrijamos a 0.93. Del mismo, despejando de la fórmula, despejando para el ángulo, tenemos que coseno inverso del factor de potencia. Coseno inverso de 0.93 y nos da este resultado, que es 21.565. Ese sería el ángulo ya corregido. Ahora tenemos que completar igualmente el triángulo. Ahora, para corregirlo, lo que tenemos que hacer es ayudarnos de la fórmula, de esta fórmula. Lo que necesitamos para poder corregir, lo que necesitamos saber es la potencia aquí. La potencia reactiva ya corregido, para poder encontrar la potencia del capacitor a modo de corregir el circuito. Bueno, para poder hacer eso, lo que los vamos a ayudar de esta fórmula, que es bueno, para poder corregirlo, como les estaba diciendo, lo que necesitamos, lo vamos a ayudar de esta fórmula, que con esta fórmula encontramos directamente ya la carga que mejoraría el aprovechamiento del circuito, que es lo que estamos encontrando, la corrección del factor de potencia, que sería la carga ya corregida, que es la carga final, sería la carga ya del circuito corregido, la carga reactiva del circuito corregido, menos la carga que tenía el valor antes de ser corregido. Bueno, a la hora de corregir el factor de potencia, lo que se mantiene constante es la potencia activa. La potencia activa se mantiene constante en un circuito cuando es a la hora de corregir un factor de potencia, entonces siempre se toma la misma referencia con el mismo triángulo.
que se tomó con la misma referencia que se tomó el triángulo anterior. Entonces, para poder hacer la carga capacitiva que vamos a encontrar es la carga que vale con ya corregido, menos la carga que valía anteriormente, que la carga que vale ya corregido es la que encontramos acá por medio de la fórmula que di anteriormente, completando el triángulo, que sería Q, que es P por la tangente del ángulo del triángulo, que utilizando ya la fórmula de tangente va a ser igual a opuesto entre adyacente. Entonces, despejando para la fórmula encontramos la carga 2. Carga 2 menos la carga que valía, menos el valor de la carga que tenía antes, que ya la habíamos encontrado anteriormente, que es 4590.916. Esto nos da un valor de menos 2812.419. ¿Por qué nos da un valor negativo? Porque es una carga, lo que estamos buscando es el valor de la carga que nos mejore un factor de potencia. Entonces sería una carga opuesta a la que tenemos acá. Y como este es un inductor, significa que tiene un factor de un ángulo negativo, un positivo 90, perdón. Y lo que necesitamos es el opuesto, que sería un capacitor que tiene un ángulo de menos 90 J, que sería el opuesto de esto, lo que produciría una reducción. Entonces, al haber encontrado la carga capacitiva, ya encontramos una parte del ejercicio que es la que nos pedía, pero ahora nos están pidiendo el valor del capacitor. Para encontrar el valor del capacitor es esta fórmula, que es carga capacitiva, que es la carga reactiva que tenemos ahí, sobre la frecuencia por el voltaje al cuadrado, que en valores eficaces. ¿De dónde sale esta fórmula? Tenemos que la carga va a ser igual al voltaje al cuadrado entre la reactancia capacitiva, despejando por la reactancia de voltaje al cuadrado entre carga. Tenemos que la reactancia va a ser igual a 1 sobre los WC en un capacitor. Despejando para la capacitancia, tenemos que va a ser 1 sobre reactancia capacitiva. Ya teníamos el valor de la reactancia capacitiva, lo sustituimos en esta parte acá y nos daría la fórmula que tenemos acá: potencia reactiva sobre la frecuencia por el valor eficaz, sustituyendo valores, que esta es la carga que encontramos acá, que es solo para utilizar esta fórmula solo se utilizan magnitudes, no se utilizan ángulos. Tenemos que es 2812.419 sobre la frecuencia, que esta es la frecuencia angular, y lo que nos dan es la frecuencia normal medida en Hz. Entonces hay que pasar la frecuencia angular, y para encontrar la frecuencia angular está la fórmula, que es 2pi por la frecuencia, que es lo que tenemos acá: 2pi por la frecuencia que nos da, que es 50 Hz, por el voltaje al cuadrado, voltaje eficaz. Bueno, y ahí encontramos el valor del capacitor. Y este sería el valor del capacitor necesario para poder corregir el factor de potencia y poder mejorar un correcto aprovechamiento más del circuito. Muchas gracias.